Hola amigos, muy bienvenidos a nuestra cuarta clase de nuestro curso de ArchiCAD avanzado. En la clase de hoy vamos ya a empezar a trabajar con puertas y ventanas. La clase anterior vimos más o menos cierto cómo trabaja la herramienta de muros dentro del software. Hoy día vamos a aprender a cómo se insertan puertas y ventanas dentro de estos muros y también algunas herramientas auxiliares para que nos ayuden a posicionar estos elementos, y también vamos a empezar a comprender cómo trabajan en general las herramientas, los objetos de librería que tiene el software, ya que puertas, ventanas y otras cosas más que vamos a ir viendo en el camino son elementos de librería que tienen una forma de ser presentados muy similar unos con otros, y que se van a dar cuenta ustedes que tienen muchos parámetros que podemos nosotros modificar o ajustar de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y también hoy en la clase de hoy día vamos a aprender algunos tips de cómo navegar mejor en nuestra ventana 3D para que ustedes ya se puedan desenvolver con un poquito más de soltura cuando estén visualizando lo que vayan creando. Así que empecemos. Ya chicos, vamos a empezar una nueva clase del curso básico de ArchiCAD. En la clase anterior dejamos trazados algunos muros y ahora vamos a ver qué cosa podemos hacer con estos muros, aparte de lo que ya vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que era variar su altura, su espesor, su materialidad, asignarle texturas distintas a cada cara y otras cositas más. Pero ahora vamos a trabajar con otras herramientas que trabaja en forma, ¿cómo decirlo?, a la par con los muros, que son las puertas y ventanas. ¿Por qué digo que trabajan a la par? Porque las puertas y ventanas tienen la particularidad escenárquica de que trabajan siempre asociadas a un muro. Y yo no puedo insertar puertas o ventanas en forma independiente, libremente por mi modelo. Tiene que estar siempre asociado a un muro. Por lo tanto, y cada vez que nosotros necesitemos insertar una puerta o una ventana, necesariamente y obligatoriamente tenemos que crear un muro previamente. Así que ahora vamos a ir a la herramienta, vamos a empezar con las puertas, vamos a ir a la herramienta puertas, que la tenemos, ¿cierto?, en nuestra paleta de herramientas, en este icono, la herramienta puertas. Vamos a hacer clic y vamos a tener aquí varios parámetros en nuestra paleta de información que nosotros podemos cambiar, que por ahora no me voy a meter ahí, sino que voy a ir directamente a insertar la puerta tal como está configurada por defecto. Entonces, cuando yo tengo activa la herramienta y me posiciono sobre un muro, el software me pregunta en qué punto lo quiero insertar. Si quiero que quede alineada la cara externa o a la cara interna, o si se fijan, me marca ahí en gris suave alguna distancia. Y en este momento me la va a insertar desde el punto central del vano. Por eso de que cuando yo hago clic me muestra el cursor en el centro del elemento. Por lo tanto, aquí de repente, si no tengo ninguna referencia, tengo que tener claro que ese va a ser mi punto de inserción. Pero como les dije, las cotas que están en gris a los costados, ¿cierto?, me permiten a mí poder ingresarlos a una distancia determinada. Por ejemplo, puedo ingresarlo a 2 metros de ese vértice. Simplemente le pongo 2 con el teclado y hago enter, y ya me insertó la puerta. Ahora me está preguntando hacia qué lado la quiero abrir, y le voy a decir si la quiero hacia el exterior, al interior, o bien el sentido de apertura, hacia izquierda o derecha. Eso nosotros lo podemos definir antes de hacer el segundo clic, que por ejemplo lo voy a dejar ahí y voy a hacer clic en esa parte y listo. Ahora tenemos nuestra puerta insertada en nuestro muro. Si yo la quiero mover y con las líneas de referencia, por ejemplo la quiero mover a 8 metros del vértice derecho, y me la va a cambiar a los 8 metros que acabo de ingresar con el teclado. Entonces esta es una forma bastante rápida y práctica
para poder insertar y modificar la inserción de puertas. Y lo vemos en 3D, vamos a la pestaña 3D y ahora tengo aquí mi puerta que yo acabo de insertar. Aquí les voy a enseñar otro par de trucos para la ventana 3D que van a servir para navegar en la ventana. Si bien es cierto, yo me puedo alejar o acercar, ¿cierto? Con la rueda del mouse. Lo mismo que si mantengo apretada la ruedita, me puedo desplazar por el modelo. Y con la rueda, haciéndola girar, hago zoom y me acerco o me alejo con el zoom. Pero también existe la tecla O, que si yo la aprieto, me va a aparecer este icono, ¿cierto? Que son dos círculos en forma perpendicular, que lo que me indica es que yo al apretar el botón primario del mouse puedo girar y rotar la vista. Y aquí yo puedo desplazarme con la manito y la herramienta va a seguir estando activa. Cosa de que yo puedo dejar una vista que me acomode para lo que yo quiera. Y si quiero salir de la herramienta, aprieto la tecla escape. Y listo, ahí lo tenemos. También existe en nuestra ventana 3D, en los iconos que están abajo, a los pies de la ventana, al lado de los zoom está este iconito que dice explorar. Que si yo lo aprieto, la primera vez que ustedes lo aprieten y le va a aparecer una ventana que tienen que cerrar, que les muestran más o menos los comandos cómo se mueve. Ese icono lo que hace es que a mí me permite caminar por el modelo. Cuando yo lo aprieto y queda cazado un punto de pivotaje que es desde donde yo tengo puesta o la cámara ficticia desde donde estoy mirando. Como me desplazo con la flecha del teclado, me puedo desplazar hacia la derecha. Con el mouse yo puedo cambiar el ángulo de la vista. Puedo desplazar hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. También esa misma función, y esto es muy parecido a lo de algunos juegos de video, y se hace con las teclas W, A, S y D que vienen a reemplazar la flecha. Que para mí me resulta bastante más cómodo que usar las flechas del teclado. También yo puedo subir o bajar apretando la tecla C, bajamos, y apretando la barra espaciadora subimos. Entonces de esta forma podemos navegar un poco mejor y por la ventana 3D. Si aprieto la tecla escape, se desactiva la herramienta y por ejemplo ahora vuelvo a apretar O y voy a acomodar la vista aquí más cerca de la ventana. Esta ventana, obviamente, como todos los elementos de construcción, tiene muchos más parámetros que los que vienen por defecto. Y vamos a entrar a la ventana secundaria de configuración, ¿cierto? Lo voy a seleccionar, voy a apretar Control T o Command T, dependiendo del sistema operativo. Y me va a aparecer esta segunda ventana que es súper importante porque aquí viene mucha información que no está en la paleta de información directamente o que no está visible de una forma tan fácil. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta ventana, que en la parte izquierda arriba están las bibliotecas que están cargadas en el programa, en este archivo específicamente, y aparecen, por ejemplo, aquí en esta carpeta de puertas, que tiene varias subcarpetas, me aparecen distintos tipos de aberturas o distintos tipos de puertas que yo puedo utilizar para mi proyecto. La verdad es que tenemos muchas opciones, así que prácticamente tenemos el cubierto casi el 100% de nuestras necesidades. Y hay casos muy específicos en que necesitamos algunas puertas que son muy personalizadas, que tenemos opciones o de cargarlos de otras librerías externas o bien de crearlos. Pero eso es materia para un curso avanzado. Por ahora nos vamos a centrar en utilizar solamente los modelos y diseños que vienen cargados por defecto. Entonces, por ejemplo, yo voy a escapar de aquí. La puerta que tengo cargada, ¿cierto? Voy a hacer Command T. Está dentro de las puertas batientes. Y si yo busco aquí abajo, es la primera, esta que dice puerta, que aquí
una forma tenue, me marca como en un óvalo gris el nombre de la librería. Eso me está indicando que es ese el objeto que yo tengo cargado. Por ejemplo, si yo quisiera agregarle un vidrio lateral a esa puerta o una tarja lateral, puedo elegir esta opción. No me lo va a cambiar inmediatamente en el modelo hasta que yo salga de esta ventana. Entonces aquí yo puedo visualizar las librerías que tengo cargado en mi archivo y todas las opciones de diseño que tengo para ese elemento. También le puedo agregar un vidrio superior. Y en este momento no vamos a ver el cambio porque el cambio lo vamos a ver cuando salgamos de aquí. Entonces le voy a poner simplemente OK. Y me cambió el diseño de la puerta que yo acababa de insertar. Voy a entrar de nuevo a la ventana de configuración, porque ahora nos vamos a centrar en la parte superior derecha. En la parte superior derecha están las dimensiones del elemento. Me está diciendo de que esta puerta que yo estoy insertando es de 90 de ancho por 240 de alto. También me está dando aquí un dato importante. Si se fijan, en la parte inferior de esta puerta hay un pequeño resalte. No me lo dibujó en la base del muro. Eso es porque por defecto, por alguna razón que nunca he entendido bien, el software dibuja todos los objetos de librería a 10 centímetros sobre el cero del proyecto. Entonces yo aquí le voy a colocar 0 y le voy a decir OK. Y ahora sí tengo mi puerta en la base del muro como debiera ser. Voy a entrar nuevamente a la paleta de configuración, a la ventana de configuración, porque aquí en el mismo lugar donde nosotros estábamos colocando las dimensiones, al lado derecho podemos ver la visualización en planta de lo que estamos insertando, pero aquí en estos pequeños iconos también podemos ver la vista frontal o podemos ver en una vista 3D. Los otros iconos aquí nos muestra un render previo que viene cargado por defecto y nos muestra también aquí la información del objeto, que en realidad es algo que es adicional pero que no reviste mucha trascendencia. Nos vamos a quedar con los tres primeros iconos. Entonces nosotros podemos ver, previsualizarla en planta, en elevación o en un 3D, donde además nos va a mostrar los materiales. Luego, en la parte inferior y en la siguiente pestaña tenemos las definiciones de la puerta. En las definiciones de la puerta vienen toda una serie de parámetros que yo puedo modificar para la puerta que acabo de insertar. Y para empezar desde cero vamos a ir aquí, vamos a hacer clic en esta pestaña y vamos a ir a tamaños nominales y tolerancia. Y aquí hay un punto importante, porque en este momento lo que me está diciendo el software es que esta medida de 0,90 de ancho por 2,40 de alto corresponden a las dimensiones del vano, o sea, incluyendo los marcos de mi puerta. Por lo tanto, las dimensiones del hueco donde va insertado todo ese conjunto es de 90 centímetros de ancho por 2,40 de alto. Entonces yo aquí puedo cambiar desde dónde va a tener, va a considerar esas medidas. Y supongamos el caso, y algo que sucede muy frecuentemente en mi país, en Chile, que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en los proyectos de arquitectura indicando los tamaños de las hojas de las puertas, más que de los vanos. Entonces, para yo poder ajustar ese parámetro, tengo que activar aquí la parte que diga dimensión de la hoja. Y si se fijan, ahora mi puerta no es de 90 por 2 metros, ¿cuánto era? 2 metros 40. Sino que la dimensión de la hoja es de 0,84 por 2,11. ¿Por qué esta diferencia de altura? Porque aquí en este caso no está considerando el vidrio sobre la puerta, está considerando solamente el tamaño de la hoja. Y como nosotros y en nuestro país trabajamos con medidas enteras, le vamos a decir que en realidad esta puerta yo quiero una hoja de 85, perdón, y 0,85, no 85 metros, por 2 metros 10 de alto. Y le voy a poner OK.
y ahí me hizo el ajuste, que no se nota mucho porque fue muy menor, pero ahora ya está de las dimensiones que yo la quiero. Luego, y vamos a seguir avanzando por estas pestañas, que tenemos la opción de hacer clic aquí, ir pinchando en cada uno de estos, o bien nos movemos por los menús con esta flechita. Y luego aquí tenemos las formas de nuestro elemento, y aquí lo que me está diciendo es que ese vidrio superior es de 30 centímetros de alto. ¿Qué pasa si lo quiero subir? Y en realidad es muy chico, lo quiero hacer de 45. Y en la previsualización me va a mostrar el cambio. Si yo vuelvo a los tamaños nominales, esa hoja sigue siendo de 85 por 2,10 metros de alto, pero lo que me varió ahora es la altura del hueco, la altura del vano. Se la vamos a poner OK. Y ahí me aumentó la altura de ese pequeño vidrio sobre la hoja de mi puerta. Vamos a volver a entrar a la ventana de configuración, que vamos a seguir explorando estos parámetros. Después pasamos a las definiciones de puerta y abertura. Y aquí hay otra cosa que es entretenida, porque si hacemos clic en este icono que está debajo de lo que dice hoja de puerta, y tenemos un montón de opciones para modificar la hoja de nuestra puerta. Viene todas estas opciones creadas por defecto. Esto no los he creado yo, los trae el software en forma predeterminada. Y incluso nosotros podemos cambiar el tipo de manilla, o le podemos agregar una manilla, porque en este momento no tiene, dice manilla, dice nada. Y vamos a agregar, a ver, más o menos una que sea un diseño relativamente frecuente. Esta, la manilla 4. Y me apareció ahí en pequeñito la manilla 4. Y le vamos a poner OK. Y ahora me cambió la hoja de la puerta y agregó la manilla correspondiente. Vamos a volver a la ventana de configuración. De hecho, yo puedo cambiar el tipo de apertura, que puede ser de batiente lateral o de doble acción, que son las puertas de vaivén. Y también puedo cambiar la forma que tiene el marco. También, y si sigo avanzando por las pestañas, tengo un montón de otros parámetros más que los vamos a ir viendo en el camino. Los animo a que ustedes puedan ir cambiándolos, no importa que se equivoquen, no importa que de repente se les desarme el archivo, vayan, prueben, jueguen un poco con ello, porque es la mejor forma de aprender. Yo, si me explayo demasiado en qué significa cada una de estas cosas, vamos a hacer un curso muy tedioso y al final no vamos a avanzar con la velocidad que me gustaría que avanzáramos. Por ahora, como les dije en algún momento, vamos a hacer un repaso rápido de la gran mayoría de las herramientas para que podamos empezar a hacer un ejercicio práctico ya con algo mucho más concreto, y ahí ya vamos a empezar a ver la aplicación específica de algunas herramientas y la configuración específica también de cada elemento de construcción y de algunas ayudas auxiliares. Pero para continuar, y yo creo que con esto vamos a cerrar un poco esta clase, vamos a hacer lo mismo con las ventanas. Las ventanas también tienen una forma muy similar de las puertas. También es un elemento que trabaja asociado a un muro. No puedo insertar una ventana en forma independiente. Tengo que tener creado un muro previamente para poder insertarla. Si nosotros entramos a la herramienta de configuración de la ventana, y si se fijan, se estiró demasiado ahí. Si se fijan, la interfaz de esta ventana es básicamente la misma que de las puertas. Tenemos, ¿cierto?, las herramientas, perdón, las opciones de librería. Tenemos abajo la previsualización de cada tipo de ventana, de cada diseño. Hay muchas opciones, así que si quieren pueden jugar con ellos, pueden ir haciendo algunos ejercicios por su cuenta, porque eso, como les dije anteriormente, les va a ayudar a comprender cómo funciona cada uno de los elementos. Y lo mismo que en las puertas, aquí, ¿no es cierto?, podemos previsualizarla en planta, en elevación. Aquí tenemos las alturas, tenemos el ancho, la altura de la ventana y la altura del antepecho.
Y acá abajo también tenemos las dimensiones. Aquí podemos ir avanzando. Podemos cambiar el diseño. Por ejemplo, podemos agregarle una división superior. Incluso le podemos agregar una división inferior. Y podemos cambiar el sistema de apertura de cada uno. Por ejemplo, la hoja principal le vamos a decir que sea una oscilogiratoria. Y la hoja inferior es un cristal fijo y la hoja superior un cristal fijo tal como están. Aquí podemos cambiar las dimensiones de los marcos. Aquí podemos cambiar el espesor de los marcos. Le podemos poner que sean de un ancho uniforme. Aquí podemos cambiar el diseño de la hoja de la ventana. Incluso le podemos poner una manilla, etcétera, etcétera. Jueguen con estas opciones, pruébenlas y vean para qué sirven. Y vamos ahora a dejar insertada una ventana aquí. Lo mismo que en las puertas. Y me pregunta en qué lado del muro lo quiero insertar. Si la cara exterior o la cara interior. Y cuando lo inserto, además, me pregunta si quiero que sea hacia el exterior o hacia el interior, hacia el lado. Y listo. Y al insertarlo igual, me aparecen las cotas de referencia. Por ejemplo, yo quiero que sea a 3 metros de ese punto, de ese vértice superior. Y listo. Luego le doy el sentido y ahí está. Y ahí está mi ventana. Entonces, ahora yo voy a ir a la vista 3D. ¿Cierto? Aprieto la tecla O y me muevo. Y aquí tengo mi ventana que acabo de insertar. Así que, amigos, como les digo, jueguen un poquito. Esta clase la vamos a dejar por aquí. La próxima clase vamos a ver específicamente losas, pilares, vigas y elementos de biblioteca y techumbres. Y después ya vamos a hacer básicamente una última clase donde vamos a ver escaleras y otros elementos de construcción y elementos de librería, igual como mobiliario, etcétera, etcétera, y para ya empezar a hacer un ejercicio práctico. Así que eso, les agradezco que me hayan escuchado. Sus dudas y comentarios me las dejan en la cajita de información. A medida que yo las vaya viendo, los voy respondiendo. Y si tienen alguna idea, alguna sugerencia, también todos bienvenidos. Chao, nos vemos.